El escritor se dice que es Pablo, el autor es Pablo de este libro, y probablemente dicen que cerca del año 64 después de Cristo se escribió, así que el tema es lo que se está exponiendo de este libro, es la diligencia y el compromiso que le da Pablo a Tito para que guíe la iglesia, o sea, ordene la iglesia en Creta. Esta evangelización, se dice, lo poco que puedo encontrar, corríjame Pablo, Jorge y Daniel, se habla que fue después de cuando Pablo estuvo preso en Roma, después de la primera vez. Se habla que ahí en el año 63, entre el 63 y 64 después de Cristo, se hizo la evangelización. No está en Hechos, porque en Hechos no está. Y en cuanto a Tito, él es griego, lo dice en Gálatas 2.3. En Gálatas 2.3 recién encontramos a Tito. Si quieren lo podemos leer un poco, dónde está, o se los leo yo. 2 segundos. Dice así: mas ni aun a Tito, que está conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Acá nombra a Tito, ¿no? Y también lo encontramos, también está en Gálatas 2.1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, ¿no? Y la relación que tenía Tito con Pablo era acompañarlo. Pablo fue su mentor, quien lo evangelizó. Y Pablo dice mi hijo, en una parte, mi hijo en la fe. O sea que Pablo fue quien lo trajo al camino a Tito. Tito lo acompañaba en las campañas y era uno de los que le traían novedades de las iglesias y también lo visitaba. O sea, era un acompañante, un joven de Pablo, o sea, acompañante de joven. En 2 de Corintios, si ustedes quieren buscar, 2 de Corintios 7:6, ahí ya lo nombra, y dice así: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, ¿no? Y más adelante habla que Tito le trae las buenas nuevas de las novedades de la iglesia. Pablo había escrito a los corintios y Tito le traía qué habían hecho. O sea, un siervo que lo acompañaba. ¿Qué podemos encontrar en Tito, no? Primero, si nosotros nos podemos a leer, vamos un poco a leer en Tito, vamos al capítulo 1. Desde el capítulo 1, desde el principio, Pablo, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, acá habla debidamente Pablo, está diciendo que habían ido a evangelizar a la isla de Creta, ¿no? La predicación. Y acá en el versículo 4, que empieza el contexto de este libro, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, Pablo es su mentor. Pablo fue el que lo empezó, lo evangelizó y quien lo
educó y lo fue acompañando en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Acá dice quién es, o sea, quién es Tito, da cartas de quién es Tito, para la tarea que se le va a encomendar, ¿no? La tarea que se le encomienda a Tito, un joven, una tarea no muy sencilla. Los hermanos de Creta, las iglesias que estaban, eran nuevos en la fe. Y bueno, algo estábamos hablando, cuando uno es nuevo, en esos tiempos se ponían, habían, como leímos un poco en Gálatas, muchos, no sé si decir hermanos, algunos judíos que pedían circuncidarse o estaban desviando un poco, querían desviar a los nuevos del camino correcto. En esa tarea, Tito tenía que hacer algo muy importante, que lo vamos a ver, ya empieza en el versículo 5, versículo 5, 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, y así como yo te mandé. Bueno, yo empecé a notar, ¿no? Ya en el versículo 5, la tarea encomendada a Tito era corregir lo deficiente, donde estaban errados, donde se equivocaban, y establecer ancianos en cada una de las iglesias. Yo estuve buscando en libros, no eran congregaciones grandes, sino que eran quizá grupos pequeños, pero Pablo decía, o sea, Pablo le había encomendado a Tito, a este joven, que empezase a enseñar y a buscar ancianos para que estuviesen en esas iglesias. Era la tarea de evangelización. Si ustedes quieren, leemos en 2 Corintios 12:18. Si no, se los leo yo, por amor al tiempo. Dice así: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Esto habla de que Tito, por la enseñanza que tenía de Pablo, su maestro, iba a llevar las mismas doctrinas que había aprendido de Pablo. O sea, él debía corregir y guiar a cada uno de los cretenses y guiarlos en la verdadera fe, la fe que Pablo le había transmitido, la cual había recibido del Señor Jesús, la verdadera fe, ¿no? Que es su amor. Y bueno, sigo leyendo. Dice en el versículo 6, con los detalles que tenía que buscar, ¿no? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, en estos versículos que estábamos leyendo, yo decía, bueno, ¿no? Qué tarea que tenía Tito, ¿no? Con estos detalles, Pablo le describe a quién tiene que buscar y cómo tienen que ser los ancianos. Acá dice obispo, yo busqué la palabra obispo, que a qué se refería,
y se traducía ancianos. También a los que iban a estar en la cabeza de aquellos grupos de iglesias, los principios, ¿no? Y cómo debían ser y cómo debían proceder, cómo tienen que ser los obispos. En este caso, pongamos a Jorge y Daniel, cómo tienen que ser nuestros hermanos, como para ser testimonio, para ser ejemplos nuestros, ¿no? De los que estaban abajo. Mostró todo este detalle de cómo cómo debían ser los ancianos, y yo me quedé pensando, ¿no? y buscando, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya los cretenses tenían una fama que los precedía y que vamos a leer un poquito más adelante, de que se desfiaban, ¿no? Tenían bastante bravos. Entonces, las cualidades que había puesto Pablo eran muy importantes para poder sostenerse en lo que estaban hablando, en lo que ellos creían, en la prédica del Señor Jesús, del Salvador, y su cambio, ¿no? Su cambio radical de cómo ellos se comportaban y cómo habían de estar en este momento y el porqué, ¿no? De dar ese testimonio. Más adelante, en el versículo 10, dice la tarea, ¿no? Yo sigo. Porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿no? Acá ya empieza a hablar de lo que yo les comentaba. Dice, a los cuales que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿no? Con este contexto ya se encontraba Tito, ¿no? Que había bastantes engañadores, habladores, que enseñaban por ganancia deshonesta cosas que no eran. Y a raíz de eso, Pablo estaba escribiendo este detalle de cómo tenían que buscar ser los ancianos. Dice, el detalle de cómo eran los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, contra ellos se estaba encontrando Tito, o sea, en este contexto estaba Tito, en el cual él tenía que, en el principio de la iglesia, empezar a buscar ancianos, establecer las iglesias y para irlas formando. Más adelante dice así, en el versículo 13, el 11 del 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, ¿no? Dice en el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada lo es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En todo esto que hemos leído, hablaba de cómo en el principio de la iglesia querían desviar de la sana doctrina, porque es el principio de la carta, que guardara la sana doctrina y que luchara con firmeza, no habla de lucha de cuerpo, luchara con firmeza y refutara esas doctrinas judaicas en las cuales también se le pidió en su momento, que Pablo lo resistió, que a Tito se lo circuncidara. Entonces Pablo lo resistió, Tito era griego, y en Creta se encuentra casi lo mismo, resistir a cosas que
no eran de la voluntad de Dios, y costumbres judaicas que querían imponer quizás que se querían imponer y sacar de la buena doctrina, de la sana doctrina. Dice en el versículo 16, procesan conocer a Dios, pero no con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Estos eran los que trataban de corromper a la iglesia, desviarla, ¿no? Dice, sigue en el capítulo 2, voy rápido por ahí, les pido disculpas, es por el tiempo y no sé si me queda mucho tiempo o algo. En el capítulo 2 dice así, cualidades sólidas de la iglesia. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas cualidades, ¿no?, decía, de cómo debían ser los ancianos, las ancianas también, las mujeres, y qué importancia, ¿no?, que nosotros podamos ver en nuestros pastores, en nuestros hermanos mayores, cuando vemos esas cualidades que dan testimonio de cómo es la iglesia. Cuando el testimonio, el anciano es sobrio, serio, prudente, da testimonio cómo es la iglesia. Estas son las cualidades que debemos tener para tener en la iglesia. Pablo le estaba diciendo cómo tenía que ser, cuál era lo malo y cómo tenía que ser, a dónde tenía que encaminar cada una de esas congregaciones, esas iglesias. Y dice algo más, para los jóvenes y no tan jóvenes como yo. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Bueno, acá habla de, creo que quizás a Tito se le complicaba un poco en el tema de ancianos, ¿no? Y porque él era un joven, bien claro le decía. Pero Pablo lo exhortaba que fuera firme, pero cuando vamos a hablar con cualquier persona, ¿no? Y vamos con la palabra de Dios, eso nos da la firmeza, ¿no? Y si estamos en el camino de Dios, nos da la firmeza para vencer, ¿no? Cuando estamos tomados de la palabra del Señor. Y vencer las cosas malas, las habladurías. En cuanto a los jóvenes, que él ahí les tocaba directamente, Pablo le dice, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Dice en el versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta acá, ¿no? Pablo viene diciendo cómo se debía comportar la iglesia, cómo se debían comportar ellos con los que les reprochaban. Y en el versículo 9 dice, exhorta a los siervos que se sujetan a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Estos dos versículos, si bien en ese tiempo había esclavitud, ¿no? No exigía, ¿no?, que, bueno, ya conocía al Señor, conocía a Jesús, creo, ya se ponían en rebeldía con sus amos. Al contrario,
Pablo le decía que tenían que ser respetándolos, ¿no?, a sus siervos, sujetándose, y también habla de las actitudes que debemos tener en nuestra vida hacia el mundo, no defraudando, comportándose, siendo fieles en todo, ¿no? Si uno va al trabajo tiene que trabajar bien, no defraudando, comportándose, ¿no? Y que no demos que hablar, ¿no? Porque a veces pienso, ¿no?, cuando estaba leyendo esto, digo, habré dado que hablar en mi trabajo, alguna vez me habré comportado mal, no habré cumplido con la tarea que se me encomendó. Eso da testimonio de que si yo cambié, ¿no? Yo iba a mi trabajo y yo soy cristiano, creo en Dios y hablo. Si yo actúo de una forma deshonesta con mi empleador, ¿qué testimonio estoy dando? ¿En qué cambié? ¿Qué hablo? ¿Hablo algo malo? ¿Doy un mal ejemplo de mi vida, de mi cambio, que soy, de lo que Dios puso en mi vida, ¿no? Jesús fue tan perfecto, tan honesto, obediente. No se quedó con un centavo cuando le preguntaron de quién es esta moneda, a quién hay que darle esa moneda. Jesús le respondió directamente: la moneda de la cara de quien es el César, dásela al César. Dios no quiere que seamos deshonestos, que nos quedemos con nada y que faltemos en algo, que cumplamos, ¿no? Porque eso da también testimonio que realmente somos hijos de ellos. Siguiendo con esto, ¿no? Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Yo antes quería volver, un segundo que me lo comí. Cuando leí esto que dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ansiosos, eran eso, pero la gracia de Dios también fue ahí. O sea, muchas veces vemos a gente mala, perversa, decimos, o negamos a predicarnos, pero la gracia de Dios también fue a este lugar, donde los cretenses eran así. O sea, me quedé pensando en eso, eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí fueron a predicar, fueron a evangelizar, ¿no? Digo, el amor de Dios es infinito, es para todos. Nosotros tenemos vistas, yo tengo vistas, perdón, no digo nosotros, tengo vistas a veces que decimos este sí, otro no, que este no se convierte más, este es duro como una roca, y a veces ni le he dicho, me quedo callado y no sigo predicando, pero Pablo fue ahí y predicó, ¿no? Y esto que traía renombre Pablo, no era lo que decía Pablo, sino que habló uno de los escritores de los cretenses, que era reconocido, él lo trajo a renombre, diciendo lo que había dicho este cretense de ese pueblo, ¿no? No es que él trajo a renombre lo que había escrito este hombre, este poeta, y que ellos lo traían como profeta, los cretenses lo tenían como un profeta. Y bueno, sigo adelante. Ya sigo acá, me pasé 2 minutos, ¿no? También tenía en el capítulo 3.1, me había comido también, que habíamos hablado un poco de cómo debemos proceder, y hablando de este COVID y todo,
acá dice en el 3.1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En este tiempo, ¿no?, que vivimos también nosotros, estamos hablando con los chicos de COVID y todo eso, debemos, y que Jorge Daniel nos dice que debemos respetar las autoridades, debemos respetar las leyes, no tenemos que desviarnos, debemos cuidarnos. Pablo también ya les decía eso, si bien habían cambiado, deben respetar a las autoridades, sujetarse, ¿no?, a los mandatos, no en lo que refiere, no en lo que refiere a nuestras creencias, pero sí a las leyes que están dispuestas y de convivencia que tenemos, ¿no? Salvo las que, salvo las que hablan como el aborto y todo eso, nosotros no creemos en esas cosas, ¿no? Pero debemos respetar las leyes, como ahora estamos aislados, no tenemos reuniones por el COVID, y nos cuidamos y bueno, nos debemos cuidar. Y acá en el tercero, ¿no?, que yo hablaba algo con Darío y Feli antes de orar, decía, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Les aclaraba que también nosotros, o sea, también uno, en su momento, antes de creer en el Señor, al menos yo, no viví de una casa cristiana, o sea, mis padres no eran creyentes, también anduvimos en esos caminos y no por eso somos mejores, sino que por gracia fuimos salvos y anduvimos en esos caminos malos. No debemos ser soberbios ni nada. Por eso decía que nadie difame, que no sean pendencieros, amables, mostrándose mansedumbres con todos los hombres. Esa es la conducción. Sigo. En el 11 dice, educar por la fe salvadora, y que por esto Pablo le dice cómo tiene que educarlos. Dice, por la fe salvadora, la verdadera sana doctrina, por la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fuimos salvos por gracia, no hicimos absolutamente nada nosotros. Dios no, por su misericordia, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y nuestra esperanza, esa es la doctrina que le viene diciendo Pablo a Tito cómo tiene que ser, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí en estos 3 versículos, Pablo le está diciendo cuál es la sana doctrina a cuál él se debe aferrar y cuál tiene que enseñar a los cretenses, siendo firme. Quien se dio a sí mismo, en el 14 dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En el 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. A esto iba yo, cuando le decía que Tito tenía que hablar con otros ancianos, educarlos y todo, exhortarlos con jóvenes y guiar y poner ancianos en la iglesia y establecer de esta sana doctrina. Esta era la sana doctrina, no desviándolos que tenían que circuncidarse, pagar y miles de cosas que habían que querían desviar de la iglesia joven a los cretenses. Sigo con el coso. Entonces, esta era la sana doctrina que
Pablo le estaba dando. En las últimas recomendaciones dice así, dice en el 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de su vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Una última recomendación le da, ¿no? Guiándolo, dice, pero en el 9, en el 3:9 dice, evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, volvemos a cosas, ¿no?, que tenían costumbres encretenses y muchos judaicos, de volver a la ley, ¿no? O sea, estábamos en Jesús, por eso le decía de la circuncisión y todo lo que le comentaba, o no comer esto, o comer aquello. Estamos en el Señor y les volvían a poner costumbres y discusiones. Pablo acá le vuelve a decir, evita estas cuestiones, ¿no? Mucho, yo leyendo Tito, mucho me venía a recuerdo Gálatas, cuando Pablo va por Tito y que empiezan a hablar que la comida, que hay que circuncidarse, que todos los gentiles tenían que cumplir lo que el pueblo judío hacía. Y Pablo exhorta que no era eso. Y bueno, acá vuelve a decirlo, le vuelve a aclarar a Tito, recordándole, y que también las discusiones sobre esos temas a nada llevaban, sino la verdadera relación, la sana doctrina era hablar de la salvación, del amor de Jesús, y que por gracia éramos salvos, ¿no? Más en estos hombres y cuidarlos. Entendamos que era una iglesia nueva en esos tiempos, no había internet, nada. Recién se estaban escribiendo los evangelios, ¿no? Y nosotros tenemos la Biblia y podemos aprender. Esto era de boca en boca, y como Pablo insistía sobre esto, de mantenerse firme, ¿no?, de esas doctrinas. Casi en el final dice, cuando te envié a ti, en el versículo 12, Atenas y a ti, cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también de lo nuestro, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, Pablo le estaba diciendo ya casi en el final de la carta, que también le iba a enviar a Artemas y a Tíquico, para que también los preparara, ¿no? Y como Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, les pide que los encamine con solicitud, que los guíe, para que sigan esa tarea de poner ancianos y el camino de las iglesias en Creta. Cuando Jorge me mandó tips, ¿no? Pensaba todo esto que leímos de Tito, ¿no, hermanos? Cómo lo volcamos hoy en la vida actual, ¿no?
como todo lo que hemos leído, como todo, que lo he hecho un poquito rápido, cómo lo ponemos en la vida actual. Primeramente, yo lo puse en mi casa, ¿no? Cómo yo estoy encaminando, ¿no? Como cabeza, Darío, lo puse en mi casa. Yo estoy con mi compañera, mi esposa, los dos, cómo encaminamos a nuestros hijos. Los adoctrinamos en el mensaje, en la verdadera palabra, en las buenas y sanas costumbres. Les estoy dando el ejemplo fiel y verdadero de cómo deben comportarse en el mundo, de cómo deben responder, de cómo deben estar firmes en el mensaje. Esta carta que hemos leído de Pablo a Tito, porque dice hijo en la fe, ¿no? A mí personalmente, en el tiempo que me tomó 2 meses, creo que Jorge nos pidió, me quedé pensando en la familia, ¿no? En mi familia. Cada uno, yo les comparto el mensaje de cómo me golpea a mí, en mi familia. ¿Estoy llevando yo a esta congregación de 3 que tengo en casa hacia ese camino? A que vean la sana doctrina, ven en mí ese mensaje de que Darío ha cambiado, que Darío les habla a los chicos, les lee la Biblia, de lo que dicen Proverbios, les lee los Salmos, las historias de Noé. Pero Darío cambió, es honesto, es como dice acá, ¿no? Lo vuelvo a leer, perdón si lo no. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución o rebeldía, que sea obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿No? Yo digo, me tocó esto y quizás el estudio se viene dando para otro lado, pero a mí me tocó como hermano, digo, el Señor me ha dado una tarea a mí, administrar mi casa, primeramente, administrar mi familia como cabeza, y guardando esto para dar testimonio, para que los demás, los vecinos vean, para que el trabajo vea, para que los clientes vean. Cuántas cosas, ¿no? Yo veo que orábamos recién y decía, cuántas cosas nos equivocamos, cuántas cosas vemos en la palabra y no las prestamos atención o no he visto. Y con esta lectura, este mensaje de Tito, de Pablo a Tito, de lo que tenía que establecer y buscar y guiar, una enseñanza que nos debe dejar a nosotros como creyentes, a mí personalmente, cómo debemos comportarnos y cómo debemos establecer y cuidar una familia, ¿no? Que después podamos ver y que podamos, como acá dice lo último, decía Pablo, va a ir Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínenles con solicitud. Estoy encaminando a mis hijos con solicitud para que después ellos puedan encaminar con solicitud a sus familias, a sus hogares, si Dios lo permite. Esa es la tarea que debemos pensar, ¿no? De esta carta tan preciosa, ¿no? Sobre una iglesia joven, ¿no? Porque los cretenses recién habían sido evangelizados y debían ser corregidos. Más casualidad o tan semejante a una familia como la mía, me pareció eso. Bueno, hermanos, nada más, la gracia del Señor hasta aquí me dio, y bueno, espero que les haya agradado y que les sirva de bendición.